¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión te voy a explicar por qué los biólogos decimos depende de la especie. Ok, entonces para esto vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Supongamos que tú un día cualquiera llegas y me preguntas si puede una coralillo matarme. Yo te respondería la famosa frase depende de la especie. Ok, entonces, ¿por qué depende de la especie? Porque no todas las coralillos tienen el veneno para matarte. Y para esto hay que entender dos términos, los nombres comunes y los nombres científicos. Los nombres científicos son más específicos y se refieren a una especie en particular. En cambio, los nombres comunes, por ejemplo, en el caso anterior, la palabra coralillo se refiere a cualquier especie de este animal. Y el nombre común puede variar dependiendo del idioma y del país. Y en cambio es diferente decir la especie produce el veneno. Y aquí tal vez tú te preguntes por qué existen los nombres científicos y pues esto es para dar precisión y así un animal se puede llamar igual aquí que en China. Y esto nos puede ayudar a entender la literatura científica en caso de que se hable de una especie en particular. Y también puedes con esto estudiar su evolución y la biodiversidad que existe. Por ejemplo, en el caso del nombre común que dijimos, coralillo, puede variar dependiendo del idioma o el país, ¿no? Puede que en otros lados le llamen de distintas maneras. Bueno, ya te hablé de los nombres científicos y de los nombres comunes, pero ahora que es una especie. Bueno, el término especie es difícil de definir porque no existe una definición completamente aceptada. Bueno, la palabra especie proviene del latín y significa apariencia, aunque bien es cierto que se usa la apariencia para clasificar a las especies, no es lo único que se usa para determinar qué es una especie, porque existen organismos que son muy parecidos y son especies diferentes y viceversa. Por ejemplo, el pájaro que te muestro en estas fotos se consideraban dos especies diferentes. ¿Por qué? Por la distribución geográfica y unas pequeñas plumas de color que tenía una en la garganta. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que era la misma especie. Bien, ¿y por qué eran la misma especie? Porque las dos se podían reproducir y dejar descendencia fértil. Y aquí viene el primer término o definición de especie. La especie o el término especie lo podemos definir como un grupo de poblaciones donde la población es un grupo de individuos de la misma especie que se pueden reproducir y estos a su vez pueden dejar descendencia fértil que se pueden seguir reproduciendo. Los humanos somos una sola especie porque nosotros nos podemos reproducir y nuestros hijos se pueden seguir reproduciendo con humanos. Por ejemplo, no nos podemos reproducir con chimpancés, ¿no? Obviamente, no. Aunque tenemos similitudes genéticas, pues no se puede. Y también vamos a mencionar algo que mucha gente usa de manera incorrecta, el término raza. El término raza, muchas veces la gente piensa que una raza es una especie diferente y esto no es verdad. La raza no es más que la variedad de una especie y de hecho decir raza en literatura científica está mal empleado. Por ejemplo, con el caso anterior del pájaro que mencioné, pues es una variedad de una especie, ¿no? Le podríamos decir que es una raza de manera coloquial. Sin embargo, ya siendo más específicos, el término raza está mal empleado y eh, se puede usar para malos entendidos y puede ser perjudicial. Dijimos, no, si tú eres mexicano y te vas a Europa y tú, pues, allá andas con una europea, tú te puedes reproducir y tener hijos, y esos hijos pueden seguir reproduciéndose, es decir, tus hijos no se pueden ir a África y puedes reproducirse con una persona de allá y esos hijos se van a poder seguir reproduciendo y seguimos siendo la misma especie, aunque nuestro color es diferente, solo es una variedad, es todo. Por favor, tengan en cuenta eso. La mula en realidad no es una especie, es un híbrido que resulta de la cruza de dos especies diferentes, un caballo macho y una burra. ¿Por qué no es una especie? Porque como ya dijimos no se puede reproducir y tampoco dejar descendencia fértil. Y pues esa podría ser una definición de especie, aunque tiene sus limitantes porque cuando hablamos de organismos que se reproducen asexualmente, es decir, que no usan gametos, que los gametos pues ya dijimos en un video anterior que son los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Sino que usan bipartición o otro tipo de reproducción asexual,
como la partenogénesis. Y pues resulta difícil meterlos en esa definición que dijimos anteriormente. Y para eso también existe el término de especie filogenética, que abarca a un grupo pequeño que contiene todos los individuos de un ancestro en común. Pero como ya dijimos, pues el término especie no está bien definido todavía y pues puede variar dependiendo también del especialista que le preguntes, ¿no? Y bien, en este video te expliqué por qué decimos los biólogos que depende de la especie. Vimos también por qué es importante los nombres científicos y intentamos dar un panorama de qué es una especie. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte y déjame en los comentarios de qué te gustaría que hable y suscríbete y deja tu like.